Estamos presentando Naturalmente Conectados. Invita Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Bien, escuchábamos a Rudy Bittmeyer con el gran proyecto. Un abrazo a Rudy, que nos debe estar escuchando en Los Andes a través del www.radiovalparaíso.cl, o quizás nos está viendo en Facebook Live o en YouTube de la Radio Valparaíso. Y ahora sí, es el momento de presentar a nuestra invitada. Estamos con Jenny Olivares. Ella es coordinadora de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso, tal cual adelantábamos antes de la canción. Es una instancia creada, lo vamos a llamar así bien coloquialmente, para salir de la sala y relacionarse con la comunidad. ¿Lo dije bien, Jenny? ¿Cómo estás? Por supuesto. Hola, muchas gracias por la invitación. Gusto de tenerte aquí. Súper contentos, la verdad. Les decía a Marcelo y a Denis al inicio, para nosotros es súper importante difundir y socializar lo que estamos haciendo como institución. Y relevante que la comunidad nos conozca, que sepamos lo que estamos haciendo y sobre todo para establecer vínculos, articulación para concretar ciertas acciones. Oye, Jenny, yo decía antes de irnos a la canción, es decir, hoy día la universidad se hace cargo de una urgencia, ¿ya? Que es el cambio climático. Y ese hacerse cargo es ir a la acción, y por eso nace esta unidad. ¿Ya? ¿Algo así? ¿O sí, en parte tiene esa mirada, Marcelo, pero es importante considerar también que la universidad tiene una décadas de acción en ese sentido con respecto, por ejemplo, a la formación de profesionales. Hay carreras muy antiguas en la universidad que están relacionadas con esta temática ambiental, biología marina, ingeniería civil oceánica, ingeniería ambiental, que tienen más de 20 años de formación de profesionales en el área ambiental. Por lo tanto, ese es un gran aporte a la comunidad, porque estos profesionales se instalan en los distintos sectores de la sociedad y hacen su aporte en ese sentido. Además de la investigación que se establece hace mucho tiempo en la universidad, es parte del quehacer institucional. En el fondo, lo que se hace ahora con la creación de la Unidad de Medio Ambiente es aumentar ese compromiso, concretar aún más el compromiso institucional de la Universidad de Valparaíso con el medio ambiente, generando esta instancia articulada, como les decía antes de comenzar, en la vinculación con el medio, en la vicerrectoría de vinculación con el medio. Entonces, tiene una componente muy importante ahí de conexión con los territorios. Nosotros estamos instalados en distintos lugares. No podemos hacer oídos sordos en lo que ocurre en nuestro territorio, por lo tanto, ese es un llamado importante que también se hace con este gesto al instalar esta unidad en la vicerrectoría de vinculación con el medio. Ahora, en términos concretos, ¿cómo es esa vinculación? Danos un ejemplo. Tengo entendido que, bueno, de hecho, lo estuvimos conversando con Pilar Muñoz la semana pasada, hubo algo en las torpederas, ¿verdad? Sí, hicimos una actividad el día 24 de mayo que forma parte de un plan de educación ambiental que nosotros estamos desarrollando. Esto es en el marco de un proyecto del financiado por el Ministerio de Educación, y es un proyecto que tiene una característica que para nosotros es fundamental: mirar la educación ambiental de manera intergeneracional, y nos conecta con los estudiantes de enseñanza media y con los adultos mayores. Tenemos estos dos públicos objetivos que queremos conectar, con los que queremos actuar, a los que queremos invitar a desarrollar este tipo de actividades. El martes 24 desarrollamos una actividad en torno al borde costero. Nuestro Chile es fundamentalmente marino, en el fondo, entonces esta relevancia, región, ¿no? Claro, y la región sobre todo. Entonces, lo que hicimos fue llevar a estudiantes de enseñanza media de 4 colegios de la región que vienen articulados con los municipios, porque trabajamos con los municipios de manera directa, forman parte en varios municipios de la región de un Consejo Integrado de Medio Ambiente que nosotros lanzamos. Formamos este consejo con ellos, venimos trabajando desde octubre, noviembre del 2021 con este consejo, y instalamos este plan de educación ambiental de manera articulada con ellos, y establecimos entonces esa actividad en la playa, que lo que consistió, el objetivo que tenía esta actividad era conocer los recursos marinos por una parte. Hay muchos estudiantes que nos encontramos de las zonas interiores que nunca han venido al mar, que no conocen la playa. Entonces, fue para nosotros súper interesante traer estudiantes de San Felipe, por ejemplo. Trajimos a una escuela especial de San Felipe incluso. Entonces, fue súper relevante para ellos. Y además de conocer los recursos marinos, concientizarse también con la contaminación que está en la playa. Cómo esos recursos marinos muy espectaculares que tenemos se ven afectados por acción del hombre, lamentablemente. Ahí desarrollamos una actividad práctica que permitió identificar
una cantidad enorme de residuos que lamentablemente encontramos, más de 1000 colillas de cigarro, más de 80 botellas plásticas, botellas de vidrio, y que fueron parte entonces de la actividad práctica que desarrollamos. Entonces, en el fondo, les damos a conocer para permitir valorar en el fondo los recursos que tenemos, y ojo, lo contaminamos, lamentablemente, el borde costero está contaminado, y generamos conciencia en este grupo objetivo de nuestra vinculación. Perfecto. Y Jenny, ¿cómo desarrolla el trabajo esta nueva unidad, pero al interior de la universidad? ¿Cuán importante es decir, y por qué nace esto también? Es una unidad de gestión, esa es la característica que tiene la unidad, y pretende implementar prácticas internas sostenibles. Ese es el objetivo al interior de la universidad, todo siempre acompañado de lo que es educación ambiental. Es fundamental para nosotros considerar esto porque, a pesar, como les decía, de tener unidades académicas que están relacionadas con la temática, hay otras que no, y en el fondo nosotros tenemos que asegurarnos de que la conciencia sea generalizada en toda la comunidad universitaria. Entonces, lo que pretendemos con esta unidad al interior es promover, generar iniciativas internas sostenibles, y en ese sentido estamos incorporándonos en el proceso de certificación Estado Verde del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene como objetivo entonces incorporar a las instituciones públicas en esto, y somos la primera universidad a nivel regional que estamos incorporándonos en este proceso Estado Verde. Es un proyecto piloto que tiene una proyección a largo plazo. Hoy en día estamos partiendo con el proceso de Estado Verde en la Escuela de Ingeniería en Medio Ambiente, y pretendemos ir de manera gradual incorporando más edificios de la universidad en este proceso de certificación. Perfecto. Esa certificación, cuéntanos un poquito más, porque tú contabas que habían 2 universidades más, la UTEM y la Magallanes, que ya estaban en proceso de certificación. ¿Qué significa para la universidad y cuál es el impacto que puede tener tanto en sus carreras y hacia afuera? El procedimiento para este proceso implica, por una parte, un diagnóstico de cuánto nosotros como Universidad de Valparaíso en nuestras dependencias aportamos lamentablemente al cambio climático, midiendo, por ejemplo, la huella de carbono, levantando un diagnóstico de cuáles son nuestros gases de efecto invernadero, cuáles son nuestros consumos de agua, nuestros consumos de energía eléctrica, cómo es la generación de residuos de las dependencias de la universidad. Y en torno a ese levantamiento viene un plan de gestión ambiental, en el fondo comprometerse a la reducción. Ese es el compromiso. Y luego establecer las medidas que nosotros identificamos para esa reducción dentro del edificio. Ahí hay un trabajo colaborativo que hemos desarrollado, no solamente nosotros como unidad, la escuela, por supuesto, está involucrada, y el nivel central, digámoslo así, la administración de la universidad, porque nosotros podemos decir, ya, vamos a reducir el 100% del consumo de agua en el edificio, y eso implica un cambio en la infraestructura, ¿cierto? Entonces no podemos hacerlo solos, necesitamos ahí la colaboración de otras dependencias de la universidad. Jenny, estoy pensando en el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, que siempre entrega estos informes, y en estos grandes acuerdos que han hecho las naciones, y es como que ustedes han hecho lo mismo, pero adentro de la universidad, es decir, identificar, comprometerse y luego ver cuáles son las acciones que se van a tomar. Eso es lo que se está haciendo a nivel mundial. Claro, se hacen cargo. Qué interesante ejemplo como para llevarlo a diferentes comunidades pequeñas. Claro, pero sabes que hay un tema súper importante que tú has nombrado que tiene que ver con la adecuación de una infraestructura. Entonces, porque siempre nosotros pensamos en cómo reducimos, ya reciclamos, cómo reutilizamos, y hablamos de todos estos temas, pero hay algo importante que tiene que ver con y lo decíamos la otra vez, cómo nosotros vamos adecuando también nuestras propias casas para eso, porque no tenemos contenedores verdes, amarillos, azules, no tenemos eso, no tenemos incorporados los colores como para empezar a reciclar, y para eso tiene que haber una autoridad local que se haga cargo de eso, con una unidad a cargo, etcétera. Es decir, un sistema todo un sistema para poder comenzar a aportar a esto y hacer el cambio. Ese es el sistema completo el que se tiene que ir adecuando, ¿no es cierto? Exactamente, todos desde nuestros distintos roles tenemos que hacer un aporte para que las acciones en el fondo colectivas puedan resultar. Nosotros no sacamos nada con hacer alguna acción interna en la universidad solamente como unidad de medio ambiente, considerando como este global que sería la institución, de manera independiente, si no tenemos, por ejemplo, alineados o no trabajamos de manera colaborativa con los estudiantes, con los funcionarios, con las distintas dependencias de la universidad.
universidad. En el fondo no tiene sentido, y lo mismo ocurre a nivel regional. Si la señora, ¿cierto?, en su casa segrega los residuos, pero el municipio no tiene implementado eso, en el fondo la idea es muy buena, tiene mucha motivación, pero no se logra concretar y no se cierra el círculo Claro, en el fondo. Justamente. Entonces nosotros por eso trabajamos también de manera colaborativa con los municipios. Aquí trabajamos con la municipalidad de Villa Alemana, de Valparaíso, de Viña del Mar y de San Felipe y de Puchuncaví. Perfecto. Esos son los municipios que forman parte de nuestro Consejo Integrado de Medio Ambiente que lanzamos hace muy poquito, y además tenemos ahí a 2 fundaciones. Trabajamos con la Fundación para la Superación de la Pobreza y la Fundación Andestrec, y directamente además con el Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana en la Seremía de Medio Ambiente. Ellos forman parte de nuestro consejo, que es lo que permite ese consejo para nosotros: mirar cuáles son las prioridades regionales, levantarlas, clasificarlas, y nosotros, de acuerdo a esa priorización, junto con el consejo establecimos las acciones para que en el fondo las acciones tengan más significancia. Nosotros podemos decir desde la universidad lo que la región requiere, pero si no es participativo, no es significativo. Claro. Entonces, ese tipo de acciones que hemos venido desarrollando tienen esa lógica. Perfecto. Trabajamos con ellos y vamos a instaurar medidas o actividades o acciones con esa relevancia para las mismas personas de la comunidad. Perfecto. Y dime una cosa, y como universidad, ¿cuáles son los cambios internos, tanto de infraestructura, desde el gasto, disminuir el gasto de agua, pero también tiene que ver con el reciclaje, la reutilización? Es decir, ¿han tenido que hacer mucho o están recién comenzando? En realidad, porque esto partió, tú nos decías, en pandemia se instala esta nueva unidad. Sí, por supuesto. En la firma del convenio que nosotros hicimos con el Ministerio de Medio Ambiente fue en octubre. Recién en octubre, entonces tenemos ahí meses en el que estamos en el diagnóstico. La proyección es, a veces la gente dice, no, necesitamos grandes cantidades de recursos para poder establecer las acciones. No es tanto. Sí. Por ejemplo, un bicicletero en la Escuela de Medio Ambiente aportas a la disminución de los Correcto. gases, ¿cierto? Incentiva la locomoción, el uso de la locomoción colectiva, la bicicleta, o sea, qué efecto, qué impacto se genera Correcto. con el uso de la bicicleta. Establecer eso ya es una medida que puede aportar a la disminución del Claro. impacto. Entonces, así de simple. Claro. También estamos trabajando de manera colaborativa con la Municipalidad de Viña para poder gestionar el tema de los residuos. Ya, Los perfecto. residuos es fundamental. Claro. Es una medida que implica una señal visible de las acciones que establecimos, pero ojo, no es la única ni la más importante. La reducción es lo más importante. Y el ahorro energético, ustedes están, no sé, desde paneles solares o a eólicas, ¿qué tienen para pensado? Primero, la instalación de iluminaria LED. Claro. Partimos con eso. Todavía hay algunas instalaciones dentro de la universidad que usan bastante consumo, así que esa va a ser una de las primeras medidas. Establecer planes más seguidos de mantención, por ejemplo. Perfecto. El tema del agua es fundamental. Podemos tener grifos que tengan la demanda de agua, pero de manera controlada, pero a veces están en mal estado. Entonces, sí. esa Tienes también razón, es una que según la medida. Pequeño detalle, ¿eh? Podemos mantención tener, es vital, claro, sí. apretamos, ¿cierto? Tenemos 2-3 segundos de agua, pero si esa grifería no está de manera constante manteniéndose, también es. implica un gasto ahí de Perfecto, agua. perfecto. Les recuerdo que estamos conversando con Jenny Olivares, coordinadora de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. Jenny, tú eres pedagoga en Biología y Ciencias, licenciada en Educación, pero también eres magíster en Gestión Ambiental. Recién mencionaste que está en un acuerdo con el Ministerio de Educación. Hay diferentes carreras que tú has mencionado. Es decir, de una u otra forma se arma un escenario de multisectorialidad, por llamarlo de alguna forma, para llegar a las medidas. Te voy a hacer una pregunta que para mí es bien complicado cuando uno quiere dar ideas. Fíjate que ayer me parece que hubo un accidente donde murió una señora en Santiago atropellada y se generó toda una conversación sobre el uso de estas grandes camionetas en la ciudad. Mucha gente dice que no se debe y otros no, que tienen la libertad de comprarse esa camioneta. Te traigo eso a la palestra porque, fíjate, pensé en eso cuando estabas hablando de las colillas de los cigarros. Hay toda una cosa acá con el tema de la libertad. Yo tengo derecho a andar en mi auto, solo en este taco, no importa, pero es mi auto, yo me lo compré. Siento que todas estas medidas de urgencia que deberíamos tener se pegan un portazo gigante de pronto
con un aspecto, llamemos sociológico, un poco de nuestra manera de ser. Sí. Y que eso genera mucha frustración, quería llegar a esa palabra. Y yo creo que no estamos en momento de frustrarnos porque estamos ante una emergencia. ¿Qué opinión tienes tú de este portazo? ¿Cómo, si ustedes se lo han encontrado de pronto y cómo hacen para no frustrarse? Es difícil. Perdón la pregunta. Sí, uno se encuentra con personas que hoy en día todavía desconocen el cambio climático. El cambio climático no existe, es una manera de disfrazar otro tipo de medidas. Y son autoridades, y muchas veces son autoridades. Viene a ser un tema político, nos están manipulando, etcétera. Lamentablemente hay todavía visiones de ese tipo y hay mucho fundamento científico que avala que es una condición que no es normal. Existen variaciones cíclicas en el medio ambiente, lo sabemos, pero lamentablemente con nuestras actitudes como seres humanos, como industrias, como profesionales, etcétera, estamos intencionando ese tipo de variaciones en el fondo y nos están afectando a todos de manera transversal, independiente del sector político en el que estemos, independiente de la situación económica con la que contemos, de la región donde vivamos. El planeta es uno, y donde estemos, por todo el dinero que tengas, te vas a ver afectado igual. Por lo tanto, los problemas ambientales no son ambientales, son socioambientales. Justamente. Porque en el fondo tenemos sequía, ese es un problema ambiental. Si lo vemos solamente con la escasez hídrica, es un problema ambiental. Pero cuando ya tú no puedes tomar agua todos los días en tu casa, asearte, es un problema social. Socioambiental, claro. Es un problema social. En el fondo, lo que nosotros queremos también instaurar en la universidad, con distintas medidas, es que estos problemas ambientales tengan una lógica multidisciplinaria. Correcto. Que podamos incorporar a las unidades académicas del área social, pero también del área científica y del área ambiental, para poder lograr resolver ciertas problemáticas que están en nuestra región. Correcto. Una de las estrategias que nosotros tenemos como unidad de medio ambiente es lanzar justamente proyectos financiados, pero que tengan esta característica, donde participen académicos, donde participen estudiantes y donde nos podamos vincular concretamente con la comunidad. El socio comunitario es fundamental, porque en el fondo ese tipo de proyectos que nosotros vamos a lanzar pronto vienen a resolver un problema de vinculación, un problema territorial. Y como nosotros lo hacemos, mirando de manera transversal en la problemática para poder aportar en la solución de ese problema. Perfecto. Oye, Jenny, ya nos pilla rápidamente el tiempo cuando se pone entretenida la conversación, el reloj anda más rápido. Es un cliché de la radio, pero es real. Pero vamos a tener que invitarla nuevamente. Todos, quienes somos de pero vamos a estar abiertos a que tú nos envíes todos los datos que vayan generando, más actividades como la que hicieron Héctor Pérez el otro día, porque se vienen más. Cuéntanos rapidito de eso. Rapidito les cuento, a fines del mes de junio vamos a estar en Puchuncaví desarrollando actividades con la comunidad, junto con el municipio. Vamos a hacer una identificación ahí de especies en el humedal Campiche. Qué bonito. Y vamos a hacer en julio una actividad también con las comunidades, con establecimientos educacionales y adultos mayores sobre temas de reciclaje, y ahí vamos a trabajar con el municipio, con la planta de reciclaje con la que cuenta. Perfecto. Esas son las dos actividades como de vinculación que nosotros tenemos establecidas ya pronto. Y bueno, tenemos ahí un Instagram donde nosotros publicamos todas nuestras actividades cotidianas, incluso esta, @umas_v, y cualquier institución, organización de la comunidad que quiera también asesoría de parte de nosotros, por favor que nos escriba a medioambiente y sostenibilidad @v.cl. Perfecto. Esas son nuestras dos rutas de contacto para que puedan también recibir nuestro aporte. Nosotros estamos abiertos a poder apoyar a las comunidades en distintas maneras. Súper. Jenny, mándanos toda la información cuando tengas y vas a quedar invitado nuevamente, porque yo creo que hay mucho de qué hablar sobre esto. Me encanta esta idea de unir lo que está haciendo la academia con lo que está haciendo la gente, por supuesto, con sus desconocimientos y además a veces no, con su conocimiento también. Por supuesto, revalidar ahí lo que se está haciendo locales, en las comunidades, totalmente. El conocimiento no se genera solamente en la universidad. Obvio. Sí. Ya pues, Jenny, muchas gracias por haber venido Naturalmente Conectados. Gracias a ustedes por la invitación y también los vamos a estar invitando a nuestras actividades para que nos apoyemos. Listo. Sí. Bien, nosotros ahora vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más conversación ambiental aquí en Naturalmente Conectados en la Radio Valparaíso.